Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión mensual de la MED. El doctor Ali Ismael por el día de hoy tiene una situación personal y no se va a poder conectar. Entonces vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Antes que nada, quiero agradecer a una persona que para mí ha sido eh, un maestro excepcional, es el doctor Carlos Restrepo. Creo que muchos aquí lo han de conocer. Y les quiero dar una breve información sobre su currículum. El doctor realizó su formación de medicina y anestesiología en la Universidad de CES, actualmente laborando en el departamento igual de la universidad y siendo profesor también en la Universidad Pontificia. Posterior a esto, también el doctor realizó un fellowship en dolor crónico y anestesiología en Sunnybrook Health Science Center en la Universidad de Toronto. Posterior a esto, también ha hecho diversos estudios en la Universidad de Maastricht en Holanda, por ejemplo, y actualmente, como les decía, es profesor en ambas universidades y además es editor asociado en la revista internacional de Techniques and Regional Anesthesia and Pain Medicine. Como sabemos, el doctor, uno de sus vocaciones es el compartir su conocimiento de la mejor forma y pues algo que nos comparte siempre es dar la mejor atención a los pacientes, a pesar de la gran trayectoria que tiene como médico en dolor, más de 10 años, nunca ha perdido esa calidez humana y pues eso es algo que todos los días le reconozco y le aprendo. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy con su ponencia en neuralgia de trigémino refractaria a tratamiento. Muchísimas gracias, doctor, y bienvenidos a todos. Doctor, tiene apagado su micrófono, perdón, no se escucha. Claro que sí, ahí sí me escucho, ¿sí? Sí, Una voz sonora como la de Shrek, pero no tan feo. Bueno, más o menos. El punto es que me siento muy feliz estando hoy acá, muy, muy feliz. Compartir es delicioso, compartir con pares, con alumnos, en fin, todo esto está enfocado a que se mejoren los que más queremos en esta profesión, que son quienes, los pacientes, ¿sí? Entonces, digamos lo que el tema llama neuralgia trigeminal refractaria y quiero agradecer particularmente al doctor Balcázar de León en Monterrey, porque hace una semana iba a estar con él, en 2 semanas iba a estar con él y por razones familiares no pude ir a Monterrey. Me dio mucha, mucha pena, pero bueno, esta era la plática que tenía con él pactada en el buen sentido de la palabra y qué mejor espacio que compartirla aquí con todos ustedes. Entonces voy a reproducir mis diapositivas. claro que sí. Les pido que todos mantengan sus micrófonos apagados. Al final, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Al final vamos a tener un espacio para hacerle algunas preguntas al profesor. Muchísimas gracias, doctor. Sí, con todo el gusto, doctora. Si alguna de las preguntas no la veo en el chat, por favor, la doctora González me comparte. Yo soy un niño de Medellín, soy un niño de Medellín definitivamente, pero me siento regiomontano, me siento tapatío, chilango, o sea, me siento súper mexicano. Pero digámoslo de alguna forma que ese trayecto que he tenido yo, pues digámoslo que lo agradezco porque ha sido en múltiples sitios. El día de hoy no tengo ningún conflicto de interés, pues tengo conflicto de intereses académicos, por así decirlo, pero yo me siento tan amet como cualquiera de ustedes. No trabajo con Tesla, no trabajo con Ferrari, menos con Jordan, ni tampoco con el Borussia Dortmund. Ahora, agradezco eso sí de donde me he formado, más, menos, poquito, mucho, agradezco profundamente. Mucho, mucho, mucha formación que te hace que vos seas mejor individuo todos los días. ¿La pantalla se está viendo bien, doctora? Sí, doctor, Sí, se ve doctor. perfecto. Perfecto, muy bien. El conflicto académico, por así decirlo, es un conflicto de compartir. Y nuestra plataforma educativa en Medellín, Colombia, para todos los colegas de Latinoamérica se denomina Aula Academia. Hacemos eventos transversales 2 veces al año. El evento transversal de este año, en julio, es un evento de neuropatías por atrapamiento. Va a venir la princesa del nervio periférico, la doctora Andrea Trescott, y colegas mexicanos, el doctor Rujana, peruano, el doctor Díaz, y brasileño, el doctor Charles Oliveira. El punto es que, sin más preámbulo, pensemos cómo podemos en media hora poder resolver una misión imposible que es mejorar la calidad de vida, no, oiga, no solamente quitar el dolor del paciente con una neuralgia
trigeminal refractaria. Y aunque lo puedo hacer rápido, lo quiero hacer fluido. No lo quiero hacer rápido y fluoroso, sino fluido. Medicina basada en la evidencia y el intervencionismo. Probablemente los algoritmos más conocidos y las referencias más cercanas son las publicadas en Pain Practice por el grupo Benelux. Y este grupo Benelux ha sido básicamente el líder en esas recomendaciones de medicina basada en la evidencia dirigido a intervencionismo. Destacando que la neurología trigeminal va más allá del intervencionismo. De hecho, el intervencionismo va después del manejo conservador. Pero lo que es claro es que para la mejor respuesta tenemos que tener el mejor paciente y el mejor proceso diagnóstico. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque probablemente una falla en el manejo de la neuralgia trigeminal es eso, elegir el paciente de manera correcta, dependiendo de sus características y el mejor proceso diagnóstico. De 27 patologías, la neuralgia trigeminal se pone de primera, ¿de acuerdo? En términos de medicina basada en la evidencia, este es el recuento grande del 2018. Destaquemos que desde 2023 vienen apareciendo cada mes separatas específicas. La última de ellas, de manera coincidencial, es neuralgia trigeminal. ¿Cómo hacemos para abordarla desde la medicina basada en la evidencia? Con un toque intervencionista. Pensemos como neurólogos. Si pensamos como neurólogos, vamos a pensar básicamente en términos de clasificación de la IHS. Tenemos que esta clasificación es densa, es compleja, tiene sitio web propio, la denominada 3 beta, sabiendo que ya viene la cuarta clasificación, que esperemos que sea más amigable. De hecho, esperamos que sea amigable no solamente para el neurólogo, sino para los que no somos neurólogos. El punto más importante es que en los criterios diagnósticos de la neuralgia trigeminal tengo que ese síntoma es recurrente, paroxístico, básicamente unilateral, de duración ultra corta, 2 minutos, con carácter eléctrico, lancinante, con un subtipo pequeño de pacientes que tienen dolor continuo entre crisis y crisis, es espontánea o es evocable, destacando que el estímulo en ocasiones es inocuo, estamos hablando de estimulación Brosh específica. Hay un artículo que no cité acá en la plática, es un artículo de Cruco en el New England Journal of Medicine con puntos de saturación de estimulación en uno 2 y 3 destacando más densos en 2 y 3 donde podemos encontrar puntos gatillo que pueden servir en el paciente sin refractariedad y en el paciente refractario. Muy importante que no hay nada más que lo pueda explicar. Y en ese orden de ideas se divide en idiopática, clásica y secundaria, destacando que en la idiopática no tengo evidencia de conflicto neurovascular, en la clásica sí tengo evidencia de conflicto neurovascular, pero abrimos un gran paréntesis, la evidencia de conflicto neurovascular no es tan suficiente, es mucho más importante la repercusión de ese conflicto neurovascular, repercusión a nivel de la root intrizón, cambios mielínicos, cambios aracnoidíticos y cambios con nuevas tecnologías que nos pueden decir que algo está pasando más allá del contacto. Entonces, digámoslo que el contacto es válido, pero más importante es el contacto neurovascular que genera. Y ese contacto puede ser venoso o puede ser arterial. En ese mismo orden de ideas, tengo la secundaria, en la cual de alguna manera, tengo en cuenta que no está causado por el conflicto neurovascular, sino que por otras razones. Destacando entonces, por ejemplo, cualquier tumor de ángulo ponto cerebeloso, entre otros. Muy importante en el diagnóstico diferencial lo que es la neuropatía trigeminal. En la neuropatía trigeminal, por definición, hay dos grandes ejemplos, la traumática y la herpética. Entonces cuando tengo, valga la redundancia, un paciente con un zóster en trigémino, tengo una neuralgia posherpética trigeminal. ¿O será mejor que tenga una neuralgia trigeminal secundaria de herpes zóster? ¿O será mejor decir que tengo un paciente con una neuropatía trigeminal dolorosa atribuida a herpes zóster? Probablemente este es el término acuñado más adecuado para ellos. Y por eso las respuestas intervencionistas van a ser diferentes, el outcome va a ser distinto y por eso no necesariamente este subtipo de pacientes tiene una neuralgia trigeminal refractaria. Tenemos particularidades en términos de las proporciones epidemiológicas de los segmentos. Va a ser mucho más frecuente B2 y B3, destacando que pueden ser 70 y 60, 73, 60%. Esta publicación me parece fantástica
Es una aplicación de un topical, un topical review de Nature. Fue descargada de manera legal, no he empleado ningún tipo de sitio tipo Science Hub, doble guiño, ¿sí? Pero la puedo compartir sin problema. Menor la proporción a nivel de B1, mucho más frecuente a nivel del lado derecho que el lado izquierdo. Básicamente, comparen los picos 70 y 40, bilateral solamente del 1 al 3%. Lo mismo que la, la combinación B1, B2 y B3 de 1 al 13%. Un poquito más alta, pero más baja. La combinación más frecuente sigue siendo las bajas, B2 y B3. Y B1, B2, no más 10%. Siempre que tengamos múltiples niveles, uno 2 3 y que tengamos bilateralidad, lo vemos como bandera roja para causa secundaria trigeminal. Muy bien. Y se comportan distintos en fisiopatología, tanto la primaria, idiopática, como la que tenemos clásica, conflicto neurovascular. Y es muy importante que tenemos unas características propias genéticas en términos de predisposición de base, en la cual básicamente tenemos toda esta gran cantidad de iones, ¿de acuerdo? Cambios a nivel de transporte axonal, cambios en la síntesis de proteína que nos llevan a un aumento en la susceptibilidad. Lo que se piensa es que ese cambio en la susceptibilidad también hace que una neuralgia clásica, que puede ser arterial o venosa, como les dije, se manifieste más y se manifieste a nivel de los cambios de desmielinización en la zona de entrada de raíz. Esa dinamización, digamos, de alguna manera, va a hacer que usted tenga como dos eventos paralelos. Vaya esos impulsos ectópicos, ¿de acuerdo? Que le van a dar ese dolor espontáneo, ¿sí? Pero también le va a dar cambios inflamatorios, aracnoidíticos y atrofia a nivel del nervio. Para el otro espectro, sensibilización central y de afrentización para dar dolor continuo. Entonces, digamos que, ¿por qué se va uno? ¿Por qué se va el otro? Digamos que lastimosamente no queda tan claro. Lastimosamente sí queda claro que el paciente que tiene estímulo continuo, dolor continuo entre crisis, tiende a tener más de aferentización. El efecto clásico de una aferentización en esas patologías trigeminales es la neuralgia hepática. Y la forma más simple en ocasiones de verlo es el prurito. El prurito estamos hablando de una manifestación de dolor neuropático con deaferentización. Y esa deaferentización se va a traducir en imagen avanzada como cambio desde el punto de vista atrofia, ¿de acuerdo? Cambios a nivel de ese ponto cerebeloso a nivel de esa raíz de entrada. Entonces, digamos lo que tengo un componente de predisposición genética que me puede hacer que yo espontáneamente libere, pero más frecuente para mí es decir que lo que tengo genético hace que ese conflicto vascular redunde en cambios de inflamación local, de aracnoiditis, de cambio axonal en términos de atrofia y lleve al resto de la cascada. Es tan importante el compromiso de aferentización slash cambio a nivel local, que ese cambio mielínico se ha visto de alguna manera como una posible presencia de que yo en un trigémino tengo una enfermedad primaria desmielinizante. En otras palabras, este artículo de la Asociación Americana para el Estudio del Dolor, o sea, es la AMED de los Estados Unidos, publicado en el Journal of Pain, es un ensayo bastante interesante, muy controversial, de las semejanzas entre esclerosis múltiple y neuralgia del trigémino. Esto es muy interesante porque cuando tenemos todos alguna patología de nervio como tal mayor, este es un nervio mayor, es un gran ganglio, y lo quemamos, vamos a tener diaferentización. Pero ¿por qué no lo tenemos en esclerosis múltiple? Porque tampoco lo tenemos en trigémino. Entonces, las características propias de esa neurona a ser sensible a ciertos procesos, a ser sensible desde el punto de vista de desmielinización local, hace que se puedan compartir pensamientos no lejanos en la cual pensamos que hay una potencial aplicación de terapia modificadora de enfermedad en neuralgia trigeminal. Pues después de eso yo tipifico al paciente y es el primer paso para yo tipificarlo bien, para que no se me vuelva neuralgia trigeminal refractaria. Recordemos que los tratamientos básicos dan, intervencionistas dan 70, 90, 70, 80, 70, 60 al año, ¿de acuerdo? Y las recurrencias comienzan a disminuir, a aumentar mientras comienza a disminuir la efectividad a los 5 años. Destaquemos que
aunque el paciente, la primera línea, carbamazepina u oxacarbazepina, están descritos en todos los algoritmos, que es básicamente mi primera línea de terapia, eh, puede ser tan alto como 70% de los efectos secundarios, ¿de acuerdo? Y el 25% al 30% pueden abandonar la terapia inicial. Entonces, digamos que no son eventos mayores como un rash, o un daño hepático, pero sí son eventos importantes que hacen que yo no continúe con la terapia. Se sugiere siempre en cualquier artículo. Recordemos que estos artículos más o menos han estado semejantes desde el 2019, que aparecen en las guías de la EFNS, escritas por Kruko específicamente, y comienzan artículos Lancet, New England, etcétera, etcétera, Continuum, pero básicamente atienden la misma línea. Y en esa misma línea se destaca que se piensa que la motrigina, ¿sí? Baclofeno, van incluso antes que los gabapentoides, ¿de acuerdo? Aquí en este artículo específicamente se pone fenitoína, pero la fenitoína digamos que se piensa más en crisis, ¿de acuerdo? En crisis. La fenitoína para nosotros como médicos de dolor probablemente no sea un fármaco tan amigable, tan fácil de monitorizar, básicamente con todos esos eventos que tiene a nivel del QRS, y no es tan frecuente que lo usemos, lo usan más de pronto los neuroanestesiólogos. Lo que es interesante es que hay una nueva medicación en el camino que probablemente tiene un efecto mejor que la fenitoína, que es la lacosamida. ¿De acuerdo? A veces no la tenemos en Colombia venosa, pero sí la tenemos oral. También otro anticonvulsivante. Muy poco empleado a todo nivel el baclofeno y probablemente encontramos que los pacientes pueden tener más incluso antidepresivos tricíclicos. Si usted es el gabapentoide, fíjense que está usando de una vez una medicación de segunda línea. La primera línea siempre debe ser sí o sí, salvo el efecto secundario, la carbamazepina o la oxacarbazepina. El hecho es que cuando no tengo esa respuesta, el paciente va para dos grandes caminos de compresión menstruovascular, por un lado, o va para manejo intervencionista. Entonces, básicamente, risotomía, termocoagulaciones, balón y por último, gamma knife y cirugías. Mm, Pero nosotros que somos intervencionistas, entonces, ¿qué le ofrecemos al paciente? Pues digamos que el algoritmo de Pain Practice publicado hace 10 días, una semana, de Calewar, de Van Sondert, pues, de los profesores Van Sondert, de Weiser, etcétera, y Miles Day, destaca que tengo cuatro terapias de compresión microvascular y tres intervencionistas y dos intervencionistas, térmica, pulsada y otra parte que sería la estereotáxica, no se menciona el balón acá. Toda lastimosamente evidencia baja a muy baja con ese tipo de recomendaciones. De alguna manera el algoritmo intervencionista es semejante a todo lo que hemos visto. Medicación de primera línea, de segunda línea, candidatos para intervencionismo, entonces considere después de un consenso de compresión muscular en pacientes jóvenes. El consenso de hace 10 años, o sea, la publicación de hace 10 años, básicamente decía 65 años. Básicamente jóvenes y sin comorbilidades. Dos, considere pulsada o térmica en pacientes que no son candidatos para decompresión, pero básicamente piense en neurocirugía, el que no es ni para uno ni para el otro, con características más bien específicas. Entonces, digamos lo que, mm, ¿a qué se denomina neuralgia trigeminal refractaria? ¿A la falla farmacológica o a la falla intervencionista? Probablemente es a la falla intervencionista, incluyendo la decompresión, porque si llegué al intervencionismo es que falló o tengo efectos secundarios con la terapia farmacológica. Entonces, digámoslo que en esta revisión reciente de Current Neurology and Neuroscience Reports, nos muestran todas las cantidades de medicaciones, intervencionismos y procedimientos quirúrgicos, neuroquirúrgicos, analgésicos que puede tener el paciente desde toxina botulínica hasta procedimientos de estimulación cerebral profunda. Entonces, digamos que si hay tanto, es porque sí es complejo el paciente que tiene respuesta pobre al manejo farmacológico más el manejo intervencionista. No todo lo que se encuentra acá escrito es útil y no es riesgoso. Por ejemplo, lo químico. Lo químico con glicerol. Básicamente los procedimientos retrogaserianos con glicerol son más oncológicos que otros, desplazados por seguridad completamente por radiofrecuencia, y los procedimientos periféricos siempre se acompañan, cuando es neurolítico, la posibilidad que aferentice.
Y al diferenciar, el dolor básicamente va a ser un dolor muy refractario. Las posibilidades de anestesia dolorosa con estos procedimientos de este tipo van a ser mayores, destacando que probablemente la anestesia dolorosa va a ser más frecuentemente asociado al componente oftálmico. Y muy importante en el componente oftálmico, diferenciar que yo tengo una úlcera corneana por B1 o tengo completamente un síndrome trófico trigeminal, que es una complicación muy poco frecuente, con cambio sensitivo, con cambios cutáneos severos asociados a un zóster trigeminal. Ya dijimos cómo es ese problema, huevo, gallina, perro, gato, cómo lo podemos definir. Las otros procedimientos neuroquirúrgicos, digamos que siempre son discusiones de staff, porque de alguna forma van a ser difíciles, pero vamos a intentar hablar de eso. Importante entonces en la escogencia de los pacientes cuando van para risotomía. Si dijimos que en el paciente joven y la mayor evidencia inicial va a ser descomprímalo, sobre todo si hay conflicto neurovascular y sobre todo si hay conflicto neurovascular con cambio mielínico, yo siento que en ocasiones el paciente viene a nosotros con esa condición, pero no le decimos, sí, ese es lo mejor, a 1 año, a 5 años, sino que tendemos a ofrecerle procedimientos intervencionistas. Probablemente no deberíamos decir así, digamos que pensemos en pacientes con contraindicación a la decompresión y en pacientes con comorbilidades, ¿de acuerdo? Importantes. Sabemos que la escogencia es importante, claro, pero digámoslo que si yo tengo un paciente de 65 años para una prótesis de cadera y el paciente es muy activo, probablemente es mejor con un TONIS 4, o sea, con el máximo grado con un KL4, un TONIS 3 de osteoartrosis, pues esa prótesis versus mi radiofrecuencia, la pelea va a ser perdida. Entonces, digámoslo que, uno, yo sí debo pensar que el paciente no necesariamente debe irse a intervencionismo porque sí, debo pensar que debo remitir más pacientes a decompresión microvascular para que tengan menos fallas, ¿de acuerdo? Porque este artículo muy interesante que tuvo un editorial muy, muy interesante del profesor Slavin, el que tuvimos el placer de tener el año pasado acá en aula con nosotros, muestra que los pacientes que tienen conflicto neurovascular y les hago radiofrecuencia son los pacientes que más rápido les retornan. Entonces, digámoslo que de alguna forma les retorna más rápido, incluso no llegamos al año. Aquí un Kaplan-Meier muy, muy interesante para quien lo quiera releer, se lo comparto, pero factor de riesgo para que mi risotomía no sea tan buena con radiofrecuencia. Uy, un conflicto neurovascular muy claro. Básicamente pide más rápido una nueva intervención. Entonces, ¿falló mi intervención porque iba a fallar o falló porque no le ofrecí al paciente lo que le dio ofrecer primero? De hecho, es muy interesante que en ese mismo orden de ideas está la guía alemana de procedimientos neuroquirúrgicos para el trigémino. Comencé a leerla y me acordé que no sabía alemán. Un chiste malo. Lo que sí quiero decir con esto es que probablemente se destaca que claramente habla esta guía alemana del Colegio de Neurocirujanos Alemanes, en fin, la clásica, la secundaria, ¿sí? Y la idiopática, pero le dicen a usted que tiene otro cajón que es la trigeminopatía. Entonces, probablemente en trigeminopatía, todo lo que haga no va a ser tan bueno como en neuralgia. Entonces, trauma dental y zóster no va a ser tan bueno como en neuralgia pura en ese mismo orden de ideas. ¿Será que tengo la mejor imagen? Bueno, las imágenes de simple y contrastada, de fosa craneana, de pares craneanos, de conteo pesados de los mismos, que los encontramos como secuencias cis, secuencias fiesta, en las cuales incluso sesgamos al radiólogo para no contarle el área de la distribución, ni tampoco la lateralidad para que sea más objetivo. Pues digamos, ha cambiado en el tiempo. Digamos que esta es la nueva promesa. Este artículo está publicado en enero de este año en PEN y es básicamente todo lo que existe de resonancia magnética cuantitativa en el espectro. Probablemente la resonancia magnética cuantitativa hoy no sea la rutinaria y por eso secuencias como la DRIVE, que se encuentra ilustrado en este artículo de la revista Española de Neurología, le intenta a usted tener la mejor correlación en sensibilidad y especificidad en términos en términos de, perdón, ay, voy a retroceder, qué pena, de sensibilidad y especificidad en términos de la relación de la compresión, el cambio neurovascular y el cambio de demilinización y el hallazgo intraoperatorio, ¿de acuerdo?
La mejor manera, probablemente, de usted tener esto en cuenta es sumar tres elementos: el clínico, el anatómico y el avanzado. Múltiples scores se han diseñado para esto. Destacando un paréntesis que muchos de los trabajos de neurocirujanos hablan de la clasificación del Instituto Barrow de Neurología con 5 grados. No hablan solamente de EVA, no, ni otras escalas funcionales, sino la del BNI. Entonces, digamos lo que tengo aquí dos escalas interesantes: Hardaway y Pasibowski. Yo no sé hablar polaco, no sé cómo se dice realmente, se pronuncia su apellido. Entonces, digamos que la primera es bastante interesante, con 3 puntos, básicamente para tener una correlación hasta del 77%, básicamente uno 2 3, o sea, si es una anedosis trigeminal clásica, si hay vaso cerca y si hay compresión o distorsión. Y la otra es básicamente semejante, si es básicamente clásica, respondió la carbamazepina, y digamos lo que por último sería el cambio arterial con deformidad. Oiga, entonces digamos de alguna manera vuelvo y les insisto, no es el conflicto neurovascular, sino el conflicto neurovascular que me produce. Esas formas de verlo es una forma mucho más objetiva para el paciente decirle, probablemente va a tener una buena respuesta con la decompresión microvascular o no. Ya les decía ahorita, recuerden la fisiopatología, que el paciente que tiene dolor continuo, que tiene entonces atrofia, es el paciente que menos respuesta también va a tener a esto. Otros mecanismos, otros métodos para diagnosticar la neuralgia trigeminal, sí, digamos que los test cuantitativos trigeminales hacen parte de la evaluación del reflejo trigeminal. No es tan rutinario como una imagen, pero está en el tintero para poder yo llenar de más razones. Ahora, ¿qué hago pues entonces, Carlos, con un paciente que está refractario? Probablemente de alguna forma yo puedo hacer que el espectro del paciente vaya cambiando. Esto no es como tan lineal ni secuencial, sino que lo veo paralelo. Y en esa paralelidad, lo que veo yo de alguna manera es que primero el infusionismo, porque somos cercanos a él, va a brindar una gran ayuda. Entonces, uno, ketamina. La ketamina ha sido más estudiada probablemente para migraña, más o menos para clúster y menos para neuralgia trigeminal. Probablemente lo más importante es que puede impactar en otras variables también analgésicas, en la percepción, pongamos en el aura, impacta mucho, mucho, mucho a nivel, por ejemplo, de lo que sería el aura, reduce la intensidad del aura, pero mientras más la dosis y más tiempo, probablemente mejor la respuesta. Mucha heterogeneidad en estos artículos, específicamente en este metaanálisis publicado en el Canadian Journal of Pain, en el cual Jasmine Hoydenox fue la líder para él mismo. Muy bien. Dijimos ahorita que probablemente era más amigable para un neurólogo utilizar fenitoína. Para nosotros, probablemente lidocaína es muy, muy amigable. Destacando que la lidocaína tiene un artículo muy interesante del British Journal of Anesthesia 2019, en el cual la utilizamos como la utilizamos para dolor agudo perioperatorio, o sea, con las guías, por así decirlo, aunque no sabemos que no son tan guías como las de ketamina de ASRA, publicadas en Anestesia en el 2021 por Naveen Ip. Recordemos que lo máximo va a ser 1,5 por kilo, pero recordemos que en crónico podemos utilizar a 5 por kilo. Nuestro esquema es de 1 miligramo por kilo en 30 minutos y 1 miligramo por kilo hora por 4 horas más para los 5 por kilo. Esto nos permite y nos ha permitido que tengamos una mayor cantidad de respuesta en los posibles LAST, que cuando se hacen periodos de prueba más pequeños, y por eso no lo dejamos 24 al paciente con la infusión. Pero muy interesante en ese orden de ideas que este artículo sí compara la lacosamida con fenitoína. La lacosamida con mejor perfil cardiovascular, mayor tolerancia por parte del paciente y en este Kaplan-Meier una mejor respuesta clínica, básicamente con dosis diarias que no superen los 400 miligramos orales. Probablemente 200 miligramos va a ser la dosis máxima asociada, y muchas veces no se va a necesitar hacer el triaje venoso. Pero digamos lo que si estamos en una refractaridad, el triaje venoso me ayuda a hacer un excelente puente. Y por eso hoy es cuando piensa uno que qué bueno tener la lacosamida y luego continuar con la lacosamida oral, venosa y luego oral, cosa que no tiene la fenitoína y cosa que no tenemos tampoco ni con la ketamina ni con la lidocaína. Ahora, si estamos hablando de cualquier dolor neuropático que falla a largo plazo lo que le estemos haciendo, pues digamos que la neuromodulación inmediatamente sale a colación.
Esta gráfica tiene algo muy interesante abajo. Y la parte más interesante abajo, básicamente para mí, es la relación de C2,3 con el núcleo trigémino caudado. Digamos que eso lo tenemos como muy introyectado nosotros y básicamente eso es para nosotros GON. El GON es la forma de expresión más superficial de los núcleos cervicales, espinales altos que se conectan con el caudado. Entonces, Carlos, vos estás diciendo que bloquear el GON va a tener un impacto en la neurona trigeminal. No, no. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que la relación de B123 con ese núcleo trigémino caudado y ese núcleo trigémino caudado con C23, digamos que ha hecho que tengamos una posibilidad muy interesante con los procedimientos estimuladores medulares para con estimulación cervicales altos. Hablo de C2 y 3. Y es bastante interesante porque todos estos son los blancos que puede tener un neurocirujano funcional para realizar estimulación en paciente con neuralgia trigeminal. Muy interesante. La estimulación medular de cordones posteriores, estimulación espinal como la conocemos, spinal cord stimulation como la conocemos todos, se ha utilizado en otro tipo de cefaleas. Pero probablemente en esta última que tenemos acá hay 6 publicaciones específicas de la posibilidad de impactar en neuralgia trigeminal. Esto ha sido bastante promocionado, estudiado, el doctor Slavin, profesor Slavin de nuevo, y tenemos un artículo bastante interesante, aunque es una correspondencia. A mí me fascinó el título, liberando el alivio, ¿no? Unlocking relief. Básicamente el potencial que tenemos del spinal cord stimulation alto en neuralgia trigeminal refractaria. Y es muy interesante que digamos que va a ser más accesible, probablemente por múltiples razones, realizar este procedimiento que una estimulación profunda. Pero si las ramitas son una, dos y tres, no se podrá hacer algo periférico. Bueno, conflicto en lo que tenemos a nivel periférico, ¿sí? Probablemente más adecuado cuando es una neuropatía trigeminal, o sea, en la postraumática y en la herpética, pero en la trigeminal como tal, los resultados son completamente disímiles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese artículo de mayo del 2025 no fue tan bueno, pero encontramos otros que sí fue bueno, incluso en subagudos de Zoster, en fin, vuelvo y les digo, probablemente más papel en neuropatía trigeminal que en neuralgia trigeminal, ¿sí? Pero obviamente hay más publicaciones, incluso de estimulación cerebral profunda en neuralgia trigeminal. Tampoco es la mejor respuesta. Entonces, digámoslo de alguna manera, que la neuroestimulación no nos llena tanto como quisiéramos, pero la estimulación medular de pronto va a ser a locking relief. Muy bien. Ahora, en neuropatías probablemente yo me pego, me acerco mucho a este progress. Este progress está diseñado básicamente de manera retrospectiva con todos los problemas retrospectivos, una muestra de 80 pacientes, digamos que no es bajo, pero fue controlado. 4 minutos, 65 voltios, ¿de acuerdo? Después de criterios específicos, es del mismo grupo del profesor Van Sonder que escribió las guías ahorita nueva de trigémino. Y este artículo es muy interesante porque muestra que el impacto de alguna manera no, pues no va a ser despreciable. Vean la proporción de pacientes con efecto global depresivo por encima del 50% y la duración largo tiempo. Es interesante que esto, digamos, aunque hay un RCT comparando pulsada y térmica, tenemos varios artículos de térmicas bipolares, digamos que tengo artículos de pulsada bipolar, digamos que no es lo suficientemente densos para decir siempre lo hacemos, no, pero digamos que está mencionado, pero más fácil pensar en neuropatía trigeminal en esto, en una pulsada. Yo por eso, aunque el programa está diseñado para clásica e idiopática, ¿sí? Y para paciente que tuvo de compresión previa, piénsela muy de entrada en el paciente que tiene una neuropatía trigeminal y obviamente en el que se le hizo algo y quedó con dolor. ¿Por qué? Porque es una radiofrecuencia pulsada en el buen sentido de la palabra. Algo local, siempre. Estos pacientes, por ser, digamos, de mayor edad en la incidencia, pues digamos lo que no va a hacer a lo que tengan alguna comorbilidad que uno piense 6 veces antes de llevarlo a algo más profundo, a una nueva decompresión vascular, sacando que probablemente en decompresión vascular, se me olvidó anotar ahorita, un factor muy importante es que hayan adherencias al teflón incluso, decompresión incompleta y fenómenos aracnodíticos locales.
Eso es la causa más importante de la falla. Por eso un redo sí se puede pensar. Y no es malo tampoco pensarlo. ¿De acuerdo? Dentro de mucha evaluación de comorbilidades o no, se piensa en un redo o en otra técnica que ya les voy a contar también. Entonces digamos que la toxina botulínica es buena y es seguro. Si pienso en toxina botulínica y pienso en cefalea, pienso muy frecuentemente en el preempt para migraña, pero cada vez decimos, seguimos la premisa de follow the pain. Importante que cuando tenga esto, indefectiblemente, en 2 y en 3 voy a tener cambios en términos de efectos secundarios. Sí, pero ese efecto secundario va a ser transitorio. Las dosis deben ser muy bajas, muy bajas. Ahora, la toxina botulínica tiene tantos papeles, por así decirlo, que digámoslo que este no es el único sitio de aplicación. Ah, bueno, ¿cómo es la mejor manera de aplicarlo? Recordemos el artículo de Kruko que les conté del New England Journal of Medicine con las áreas de densidad. El bloqueo con anestésico local es útil incluso para predecirlo, ¿sí? Muy útil en un paciente anticoagulado geriátrico con muchas comorbilidades. Vean la respuesta abajo en el tiempo, en el forest plot, cómo se ve la respuesta del paciente. Este es un metaanálisis bastante interesante, pero podemos encontrar muchos más artículos que replican esto. Ahora, probablemente va a ser tan bueno aplicarlo ahí como aplicarlo a nivel de ganglio esfenopalatino. Pues digamos que el esfenopalatino y toxina botulínica para nuestro neurólogo se ha vuelto como algo muy rutinario pedirlo, pero lastimosamente no sabemos qué pasa con una toxina cuando se va por fisura, ¿de acuerdo? Y la incidencia que tiene grande a nivel de disfagia a largo plazo. Hay 2 pacientes reportados con necesidad prolongada de nutrición y de traqueostomía, lo que no se justifica. Claro, el paciente se mejora solo al final del tiempo, pero nadie quiere decirle al paciente que es el efecto secundario. Entonces, digamos que mucho de hecho de esto ha sido realizado con guía estereotáxica y muchos de estos grupos son grupos noruegos, daneses, perdón, que lo han hecho de manera repetida. Entonces, probablemente sí va a tener algún efecto importante. Yo me pongo a pensar una cosa, ¿no será más fácil hacer un procedimiento de fenopalatino clásico? Sí. Y probablemente la respuesta es que en pacientes con múltiples niveles B1, B2, B3, ¿de acuerdo? Con algún grado de aferentización, ¿sí? Perdón, pacientes con zóster y sobre todo pacientes con dos solo, los pacientes fenopalatinos pueden ser muy buenos. Muy buenos es que son seguros, son como cualquier fenopalatino. Y es muy interesante en neuropatía trigeminal, o sea, neuralgia trigeminal asociada a zóster o neuralgia del zóster trigeminal, como queramos decirlo, en los pacientes con su grupo de clúster TIC. Clúster TIC. Un saludo grande al doctor Juan Cruz, allá en León, Guanajuato, con también otro amigo James, con el que jugaba fútbol yo cuando pequeño. Am, Pensando en clúster TIC, muy poco frecuente. Probablemente es también un cambio trófico eso hace parte de los síndromes tróficos del trigémino, pero volvamos al punto. Yo no sé decirle hoy qué tan seguro sea por esos reportes de caso. Parece que va a ser seguro, pero el esfenopalatino sí que es seguro. Muy bien. Ahora, el balón. ¿Dónde dejamos al balón? El balón, digamos que es más de los neurocirujanos, por así decirlo, pero tiene un perfil de seguridad muy interesante en B1. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente en B1 o multinivel, una excelente alternativa. Mala probablemente, si usted apenas tiene 6 meses, ¿de acuerdo? 6 meses de duración y es interesante, ¿sí me entienden? O sea, am, para que usted tenga una falla al balón. Pero se puede repetir, sí, se puede repetir y se puede repetir casi en el 30% de los pacientes y casi nunca se asocia a anestesia dolorosa. Muy bien. Por último, un subgrupo de pacientes, básicamente clasificado en la escala BNI, Barlow Neurological Institute Scale. Este artículo es de neurocirugía funcional y esclerotáxica. Muestra básicamente que aunque tiene efectos adversos, ya no se piensa que es tan automático mandarlos para Gamma Knife, ¿sí? Pero al subgrupo de pacientes lo pueden tener. Piensen en los pacientes que tienen neuralgia trigeminal secundaria, pongamos por un meningioma, pueden ser candidatos para este tipo de, de situaciones. Muy bien. Por último, entonces, ¿cómo hago para consumir esto de manera organizada? Entonces, digamos lo primero, replanteé el diagnóstico. Neuralgia, neuropatía, un clúster TIC, tengo cambios autonómicos o no. Haga una imagen nueva, Drive, secuencia Drive, fiesta, etcétera. Piense que no solamente el conflicto, sino lo que hay alrededor del nervio y siempre tome la decisión conjunta, desde cosas tan simples como intravenosas.
¿de acuerdo? Utilizar otros agentes tipo lacosamida, gabapentoide y baclofeno. En lo intravenoso, si tiene lacosamida, métalo a más, o sea, no solamente va a ser ketamina, no va a ser lidocaína solo, sino también va a incluir la cosamida, no incluya fenitoína, ¿de acuerdo? Piense que la toxina siempre va a estar a la mano. Follow the pain. No piense que sea el mejor para el fenopalatino como tal. Reevalúa al paciente si usted le va a ofrecer un balón, un redude microvascular o CyberKnife. Destaco el papel del balón. Nosotros aquí en Colombia por escuela no hacemos balón, pero digamos no es que no es que no esté escrito. 2017 rapamos un artículo español fantástico de cómo hacer el balón nosotros. Finalmente, el esfenopalatino, yo lo pongo aquí abajo de esto, pero no realmente esté abajo de esto. Yo lo siento incluso que puede ser más cercano, ¿de acuerdo? En pacientes con las características que le conté y que les comenté, perdón. Y por último, neuromodulación. Y si pienso en neuromodulación, véndale a su colega de neurocirugía funcional la idea de el Spinal Cord Stimulation, que no se pase a Deep Brain Stimulation ni a PNS por el momento. Finalmente, pensamos que el final del tour cuando es, no cuando se acaba el show, sino cuando el paciente obtiene una mejor calidad de vida y que el principio KISS nunca nos debe abandonar es hágalo, keep it simple and safe. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la ponencia, doctor. Estoy esperando a recibir. Bueno, Le contesto si quieren al doctor Roque algo. Las guías de ketamina, básicamente es un receta, es un metanálisis que encontré, doctor, de Janine Hoynox, se descarga libre, se denomina ¿de acuerdo? Obviamente, con todo el cariño les comparto esta información que toda ha sido comprada en las revistas. Ninguna se bajó por Science Hub. pues aquí pregunta el doctor Alex. Buenas noches, doctor Alex. ¿Que cuántas unidades de onatoxina se sugieren aplicar y podría también aplicarse en migraña? Claro, mira, es tres cositas importantes, doctor Alex. El primero es la toxina. ah, La toxina botulínica la vemos de dos maneras, aplicada a nivel de los puntos de calor del trigémino, o sea, donde encontré yo el tínel, ¿de acuerdo? Ahí es tan baja como 2 unidades. Y a nivel del esfenopalatino entre 20 y 40, ¿de acuerdo? Segundo, la toxina botulínica clásicamente la pensamos para migraña como tal, el estudio PREEMPT, Thomas Jefferson, Silverstein, etcétera. Pero digamos que la mayor cantidad de toxina del esfenopalatino está publicada en migraña. Y básicamente, de nuevo, de 20 a 40. ¿Sí? Me preguntan ahorita aquí también, doctora, que la doctora Rosalía García. Sí, no hay ketamina, sabemos que no hay ketamina en todo sitio y por eso es interesante tener las otras opciones. Lidocaína y lacosamida. ¿De acuerdo? Yo estoy convencido que yo no, pues la cosamida no es la droga, la medicación con la que más he crecido, pero los neurólogos sí, ¿de acuerdo? Y si no tengo ninguna de las dos, en prácticamente todos los hospitales hay fenitoína. Sí es más incómodo de emplear, pero en neurotrauma, en neurointensivos, siempre está a la mano. Doctor, la doctora María Paula pregunta que ¿hay alguna evidencia en abordaje periférico con crioneurólisis? Es una pregunta muy buena. Y la respuesta le diría a la doctora María Paula es, uno, crioneurolisis periférica, pulsada periférica, probablemente en cuáles más, en neuropatía trigeminal. ¿De acuerdo? En neuropatía trigeminal, no en neuralgia del trigémino. ¿De acuerdo? Y es interesante porque aunque intentamos pensar que haya una equivalencia retrógrada en términos de alivio con las ramas periféricas, obviamente yo le doy un alivio
le doy el chance a un supraorbitario antes dime un B1, ¿sí? Probablemente es mucho mejor cuando es neuropatía y no neuralgia trigeminal. Digámoslo que ese es un concepto muy importante, pensar yo que tengo al paciente enfrente, sobre todo secundario, postrauma, zóster, lo tengo más con neuropatía trigeminal que con neuralgia trigeminal. ¿Cuál bloqueo es más útil, el del ganglio esfenopalatino o el del ganglio estrellado? Ah, es una pregunta, ah, y- pues respecto a cuál es más bueno, pues es como decir tequila y mezcal. Depende. ¿Y por qué lo digo? Pues porque yo pienso que son dos indicaciones diferentes, ¿de acuerdo? Sí, recordemos que el esfenopalatino es un ganglio más parasimpático, ¿sí? Y el estrellado es un ganglio más simpático, ¿de acuerdo? Entonces hago parasimpaticolisis y simpaticolisis. Entonces, digamos, de alguna manera, no es que compiten por elementos diferentes, ¿de acuerdo? Aunque digamos que los dos están utilizados en algunas características de tormenta simpática, ¿sí? Digamos que las indicaciones son distintas. Por ejemplo, tienen un punto común, como en una neuralgia herpética, o sea, en una neuropatía trigeminal. Sabemos que el zóster, el estrellado está descrito, pero también el esfenopalatino, por lo que les acabo de contar. De resto, los caminos no son tan equivalentes el uno en el otro. Incluso con la doctora eh, María Paula que acabo de preguntar, que está en este instante bajo las órdenes del doctor Víctor Silva, al cual le agradezco profundamente haberla recibido. Tuvimos un caso en el cual hicimos un esfenopalatino por un clúster y después le hicimos un estrellado por trastorno de ansiedad y no se antagonizaron, lo vamos a reportar. ¿Sí? Pero realmente no sabría decirle en ese orden de ideas, doctor, porque son dos elementos diferentes, así los dos sean de ganglios de cabeza. Artículo muy bacano de hace un mes, los ganglios de la cabeza. ¿Sí? Ganglios de head and neck, publicado en Current Headache Report, se lo comparto con todo el cariño, pero son de indicaciones, por así decirlo, profesor Hernández. Em, el doctor Richa pregunta, en algunos casos la neuralgia del trigémino, ay, perdón, se presenta asociada a neuralgia del glosofaringio. ¿Qué protocolo de radiofrecuencia recomienda para trigémino y cuál para glosofaringio? ¿Y cuándo haces glosofaringio, qué abordaje te parece más sencillo? ¿Ultrasonido, fluoroscopía o híbrido? Es una pregunta muy buena. Si usted tiene trigémino y glosofaringio, probablemente está enfrente de un paciente con patología secundaria. ¿De acuerdo? Dos, en concordancia con la pregunta del doctor Iván Escobar, definitivamente paciente joven, sano, mucho mejor para procedimientos de compresión microvascular que paciente con patologías o contraindicaciones quirúrgicas o geriátrico. Antes de se decía 65, pero eso es muy relativo y digamos que por eso determino más una técnica mínimamente invasiva o una de compresión microvascular. Yo no realizaría, perdón, nunca realizaría un glosofaringio solo con eco. Básicamente siempre lo realizo de manera híbrida. Nosotros presentamos en ASRA hace 2 años en París con el doctor Juan Puerta, un amigo muy querido, un caso pediátrico híbrido, glosofaringio eco, destacando que lo más importante es ver el vaso. El glosofaringio lo que me dice a mí es ver la estiloides, el eco, ver la estiloides y ver el vaso, pero más importante ver el vaso. Pero la posición final siempre va a ser fluoro. Y esto es muy interesante en muchas patologías tan simples como la epidural caudal. La epidural caudal yo inyecto con eco, no tengo problema, rico, pero el trayecto final arriba incluso para ver si es subdural o no, un vaso ardido, si llegó L5, si no llegó L5, es de lateral o no, tiene que ser fluoro. Entonces, digamos lo que utilizo, doctor Rocha, utilizo la técnica híbrida, ¿de acuerdo? El doctor Juan Ignacio Romero pregunta que si hay evidencia del uso de procaína para el manejo trigeminal a través del ganglio estrellado. Es una pregunta muy buena, es muy parecida a la anterior en el mejor sentido. Piense que el ganglio estrellado le puede ayudar a usted en neuropatías trigeminales secundarias como un zóster, ¿de acuerdo? En pacientes que tienen cambios tróficos, ¿de acuerdo? En pacientes como límites que usted no sabe cuál es la causa, pero realmente la procaína, digamos lo que
Lo más importante es usted hacer la simpaticolisis. Recordemos que ese ganglio estrellado ya nos ayuda en tantas cosas como trastorno de ánimo, depresión, trastorno de estrés postraumático, arritmias ventriculares, hemorragias uranoideas, oleadas de calor, ¿sí? Entonces, digamos lo que no es que la procaína sea mala o no, es cualquier anestésico local, independiente de la duración. De hecho, que cuando quiero que dure más, no le hago pulsar ni térmica ahí. Pulsar el ganglio estrellado térmico en C6 es como, no sé, no tiene un fundamento claro, porque él está ahí nadando y es el ganglio cervical medio. El estrellado está encima de T1. Si tengo que denervar algo, denervo T2, T3. Ahora vienen los nervios de Cons en la mitad, falla, etcétera. Por eso nosotros antes de denervar a un paciente, le hacemos un bloqueo de ganglio estrellado, pongamos en hiperhidrosis, y si es positivo, ya el paciente decide si le hacemos la radiofrecuencia térmica torácica o lo mandamos al cirujano de tórax. Lo que quiero decir es que digamos que el ganglio estrellado lo bloqueo con lo que quiera bloquearlo, no brocaína, digamos lo que usemos algo más clásico, bupivacaína. ¿Le tenés, digamos, algún respeto en riesgo de LAST o de los efectos secundarios del ganglio estrellado? Pues utilizarle ropivacaína. Preguntan aquí bilateral, la doctora Marta García. Sí, que Y si en bajo algún caso bilateral. de neuralgia trigeminal bilateral se No. considera el manejo intervencionista solamente del lado más sintomático o en algún Sí, momento se puede realizar bilateral. no, doctora, yo lo hago en el lado más sintomático, ¿de acuerdo? Porque quiero ver los efectos secundarios muy claros. Algo que puede hacer es la transición, me explico, el paciente ese día, realícele en ese tiempo algo diferente, venoso de rescate, pero no lo hagan el mismo día, doctora, no, lo mismo que los esfenopalatinos, no me parece tan adecuado hacerlos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Mm, también la doctora Dulce pregunta que si le pueden compartir los artículos. Voy a Claro, pedir que yo le mando, si quiere, a la doctora González y al doctor González y a todos los de la AMED, les mando un link con un QR para un Dropbox con los artículos, ¿de acuerdo? los puedo subir a la página de la MET y en el perfil de Con todo el Facebook cariño, para ni que más los vean. faltaba, con todo el cariño. Algo muy interesante, la doctora García pregunta frente a la radioterapia dirigida. Sí. Hace de cuenta, doctora, que en el 2019, con las primeras guías nuevas del trigémino, se decía que era casi igual pensar en microvascular o pensar en Gamma Knife, ¿de acuerdo? Radiocirugía, ¿sí? Probablemente hoy, por los efectos secundarios, se piensa que esa radiocirugía va a ser más importante cuando es secundaria, neoplásica, oncológica, que cuando es primaria, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que, como le puse en el algoritmo yo al final, cuando usted ya al paciente, usted le hace medidas que no son ni el cambio a segunda línea de medicación, ni venoso, ni toxina, discútalo de nuevo. Discútalo de nuevo para ver qué es lo mejor para el paciente. Y en esa discusión, una nueva imagen, con el mejor equipo que tenga a su disposición. 3 Tesla, con la mejor serie que le dé. Nosotros alguna vez decíamos, ay, hay que hacerlo con protocolo Fiesta. Fiesta es General Electric, pero los otros llaman CIS, depende del que su máquina tenga. ¿Sí? Entonces, digamos lo que sí, es útil, es buena, pero no tan primera línea. También el doctor Arturo Hernández pregunta que si el láser puede ser útil. El láser, no, 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 profesor, no creo que sea tan útil aquí, no está escrito, ¿de acuerdo? Porque queremos que sea muy, muy local la lesión. Y bueno, creo que da tiempo para una pregunta más. Desde su experiencia clínica, ¿cómo conceptualiza usted la transición entre el tratamiento farmacológico y el intervencionismo en pacientes con neuralgia del trigémino refractaria, especialmente en aquellos con sensibilización central o fenómenos de desinhibición talámica? Doctor Rivera, muchas gracias. Mira, por la pregunta. Yo creo que es una pregunta como del millón, ¿sí? Y a diferencia de los endpoints que tenemos de dolor neuropático de 3 meses o los que tienen neuralgia trigeminal que son 6 meses, un año y 5 años, el paciente clínico te lo dice. Yo que creo que el algoritmo que mostré, aunque parece lineal, tiene un gran toque paralelo. Y vuelvo de alguna forma a la respuesta anterior. Intente pensar si lo tiene con una segunda línea, que puede ser incluso gabapentin, baclofeno, lacosamida oral. Segundo, está con toxina. Tercero, infusionismo en la mitad. Cuarto,
tenés una escala distinta como monitorizarlo, no solamente la EVA, sino la BNI, Barrow Neurological Institute, para tener vos más papeles, ¿de acuerdo? Que también nos recordaba que podés tener infusión, pero también para trastorno de ánimo, punto 5. Finalmente, el paciente de disinhibición talámica con sensibilización central, todo lo que le haga periférico va a ser menos bueno que lo central, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, recordad que incluso cuando tengo una neuralgia posherpética de B1 o una neuropatía trigeminal por zóster de B1, el balón no da aferentización. Entonces el balón es algo que lo debemos tener como más frecuente cuando tengo una posibilidad de esos fenómenos. Finalmente existe algo. En cualquier radiofrecuencia pulsado térmica, signos negativos son de pobre pronóstico. ¿De acuerdo? Son de pobre pronóstico. Para cualquier cosa, incluso para toxina botulínica. De hecho, en toxina botulínica, en cualquier sitio, es positivo el signo, o sea, hiperpatía, hiperalgesia puntata, ¿de acuerdo? Alodinia Broch son predictores de tanto lidocaína al 5 como de toxina botulínica. Entonces, digamos lo que es una pregunta muy válida y digamos que es como, ¿quién va a ganar este año? ¿Chivas o América? Sí, es una cosa como muy compleja y digamos que el paciente es el que te va llevando a vos, sin dejar de tener el soporte que querés tener. ¿Sí me entendés? En otras palabras, yo pienso que estos pacientes al final, todos los algoritmos, incluyendo el de Pain Practice, que es como el del diario para nosotros, de madre, pedí ayuda, conéctate con otra persona, ¿sí? Hoy hablamos con la doctora González de encontrar esos partners, ¿de acuerdo? Yo tengo muchos partners, tengo partners fellows, tengo partners recién salidos, tengo partners que tienen la misma paciencia que tengo yo, que soy como un Dalai Lama del Temu. O sea, no tengo paciencia. En otras palabras, aliate con alguien. Pero digamos que en sensibilización central sí hay que tener un segundo neuromodulador. En sensibilización central tenés que darle algo venoso. Sí, ahí la ketamina no es mala. La lacosamida más trigeminal, pero la ketamina no es mala. Tercero, si tiene algún signo positivo, pegate de él y ponele Botox. ¿De acuerdo? Y cuarto, discutilo de nuevo. Bueno, quedan dos preguntas más. ¿Se puede repetir una radiofrecuencia ablativa en casos refractarios y en cuánto tiempo de intervalo? Claro, es una pregunta muy buena. Tres tips. Yo puedo repetir un balón, una decompresión microvascular y una radiofrecuencia térmica. Puedo repetir los tres. ¿Cómo me voy en la repetición? Si la nueva imagen, oiga, si la nueva imagen, doctora, o sea, en otras palabras, tengo que tener una nueva imagen antes de repetirla, ¿sí? Muestra algún conflicto neurovascular, piense que probablemente si el paciente es sano, joven, hable con su cirujano partner. Si no hay conflicto neurovascular evidente, ¿de acuerdo? Porque el cambio a nivel del trofismo va a quedar mucho tiempo, puede repetir la radiofrecuencia térmica, pero muy importante que en la examinación de la radiofrecuencia térmica le verificas con Brosh, ¿sí me entendés? Y con Pinclick tienes que tener respuesta. Si no hay respuesta, todavía la radiofrecuencia está funcionando. ¿Me hago entender? Cuando uno hace la radiofrecuencia del trigémino, escalamos 50, 60, 70. Y cada vez que escalamos, hacemos un pequeño broche y encontramos anestesia como éxito de la denervación, ¿de acuerdo? De la risotomía. Si yo tengo todavía esto anestesiado, estoy negativo. Y no va a ser bueno la radiofrecuencia, sino que te va a dar más diferentización. Hacerle una, ¿qué? Una pulsada a los progres de alto volumen, ¿de acuerdo? Y tercero, sobre todo en B1, pensar que ese paciente, si está en B1, ofrecerle balón. Pues digámoslo más que decir que no la puedo repetir, es sí la puedo repetir. 6 meses es el tiempo mágico para cualquier radiofrecuencia, pero antes de eso, imagen y pensarlo de estas tres maneras. Estas tres maneras, vuelvo y digo, las gracias al doctor Balcázar de Lyon, el regiomontano, amigo, así como Víctor Silva y la doctora María Paula, que está ya muy regiomontana. Les agradezco porque de esa manera me puse a pensar cómo ofrecer el algoritmo. Y eso sería pues como la parte final de, como la punta del iceberg del algoritmo, doctora. Bueno, múltiples felicitaciones y dentro de ellas el doctor Cristian le pregunta, excelente ponencia, doctor. Mi pregunta es, ¿la radiofrecuencia convencional del ganglio de Gasser aún podría ser considerada en neuropatía trigeminal o solo para neuralgia del trigémino? Es una pregunta muy buena. Mira, doctor, pensá que la neuropatía sí puede ser considerada, claro, pero pensá que es mucho mejor la pulsada. ¿De acuerdo? Pensá que es mucho mejor la pulsada. El único subtipo
de esa neuropatía que no logramos entender cómo encajarlo son los síndromes de clúster tic. Clúster tic, ¿de acuerdo? Que es básicamente por IHS un paciente que tiene un trigémino, pero con un ojo apagado como yo con un clúster, ¿de acuerdo? Sí, y con todo lo autonómico, ¿sí? Ahí vos podés ofrecerle a ese paciente lo térmico, incluyendo si es secundario a un compromiso herpético. O sea, si tenés un clúster tic. En el resto, pensar en otras cosas distintas. En otras palabras, por eso es tan mala la respuesta después de trauma dental real. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí es cuando viene la analgesia en los periféricos. Y nada, bueno, por último preguntan en radiofrecuencia térmica o pulsada o mixta y qué parámetros utiliza. Bueno, ya nos explicó un poquito. Es una frecuencia muy buena. Mira que uno encuentra una buena cantidad de artículos, casi todos provenientes de la República Popular China, respecto a pulsada y térmica. ¿Y por qué la República Popular China? Porque en Estados Unidos la radiofrecuencia pulsada no se paga, ¿sí o no? Como todos sabemos. Por eso no encontramos ningún artículo ah, de la frecuencia pulsada en Estados Unidos, ¿sí o no? Todo es europeo o todo chino, pues lo digo con todo el respeto. Entonces, digámoslo que de alguna forma existe una posibilidad de protección con la pulsada, ¿sí? Pero aunque hay artículos buenos, digámoslo que yo no te puedo decir que sea algo mandatorio. ¿Qué sí hago yo? Y esto es muy personal. Me choca decirlo porque no tengo evidencia para decirlo. Entonces, si hay evidencia en términos de pulsar y después quemar, aparentemente sí. ¿De acuerdo? Siempre que pensé es pulsar, el progress por lo menos 4 minutos. Hace 2 lesiones y cada vez pensaba en máximo voltaje. ¿Cuál es el máximo voltaje? Más o menos para que la cabeza no se le olvide, 65 voltios. ¿De acuerdo? Yo siempre ofrezco primero una pulsada. ¿De acuerdo? De 2 minutos, 65 voltios. Antes de hacer la térmica. ¿Pero por qué la ofrezco? No es porque piense que me va a proteger o me va mejor, no. En ocasiones, algunos subpacientes específicos he tenido que con la pulsada les fue bien y cuando comencé a hacer la térmica me tocó hacer algún cambio en su manejo al punto en que tuve que abordar el procedimiento. Entonces, digámoslo que haga una pulsadita para garantizar que le hizo algo, ¿sí? ¿De acuerdo? Para garantizar que le hizo algo. Y ahí se hágale la térmica, ¿de acuerdo? Recordemos que cada vez menos bloqueo trigeminal. Recordemos las incidencias de líquido cefalorraquídeo y contaminación con anestésico local cuando estoy en 2 y en 3. Entonces, para estoy metido en Meckel, ¿sí? Siempre contrastarlo cuando va a poner con la gente. Por eso la estimulación para mí es, lo estimulé, mi colega me puso el propofol, ¿de acuerdo? Me lo profundizó, ¿de acuerdo? Más que poner anestésico local grande, ¿de acuerdo? Por eso el diagnóstico sigue siendo clínico, no sigue siendo a partir de técnicas regionales. Utilice el esfeno y las periféricas cuando haga diagnóstico diferencial. Para la térmica, doctor, 50, 60, 70. Un minuto, un minuto, un minuto, haciendo cada vez esto. ¿De acuerdo? Sí. Y por eso, cuando tengo 3 niveles, B1, B2, B3, pienso más en un balón que en hacer uno, dos y tres. Pues creo que ya no hay más preguntas, doctor. En verdad agradezco su tiempo, su conocimiento, como siempre, y está en la mejor disposición para compartir todo lo que ha logrado obtener de conocimiento durante los años. Entonces, muchísimas gracias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos al primer Foro Internacional de Tratando Dolor en la Mujer. Es abierto a cualquier médico que esté interesado en escuchar las patologías más frecuentes que causan dolor en la mujer, diferentes tratamientos, no solamente es intervencionismo, también farmacológico, incluyendo tratamiento con cannabinoides, terapia de reprocesamiento del dolor, y vamos a también tener una invitación de un médico de la comunidad trans que nos va a hablar de un tema muy importante de la modificación que sufren los receptores en el tratamiento de hormonoterapia. Entonces estamos dando como información de diferentes, desde diferentes perspectivas del dolor en la mujer y en diferentes comunidades. Entonces, es algo como con tema de inclusión también para que sepamos que no solamente todo se resuelve con intervencionismo, que hay otras áreas que también podemos empezar a incluir. Este se va a llevar a cabo el 13 y 14 de junio en Guadalajara. Va a tener 7 puntos de recertificación. Va a haber taller de manejo del dolor con ultrasonido agudo, que te va a dar 10 puntos de recertificación, o manejo de dolor crónico con ultrasonido,
también va a dar 10 puntos y el taller de fluoroscopía nos va a dar 6 puntos. Están cordialmente invitados y también pueden pedir información, al igual que el congreso pues, anual de la MED se va a llevar el día 22 y 25 de octubre en Mérida. Entonces los esperamos por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. Un abrazote. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Doctora Rosalía, le enviamos. Sí, no te preocupes, gracias. Lo acabo de encontrar. Perfecto. Si no le enviamos la información.